Bienvenidos al podcast Testigos de Fe. Hola, 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 yo soy Cami Niño y estoy súper feliz de estar acá un día más con ustedes. Ahí, ustedes teleoyentes que están muy pendientes de nuestras redes sociales, también desde los 1400. Nosotros habíamos dicho unos meses antes que íbamos a hacer un video podcast y ustedes son fieles testigos de estar en nuestro primer video podcast. Ahí Juan ya va a insertar un celébralo curramba. No mentiras, pero estamos súper felices de que ustedes sean ahí muy fieles y muy pegaditos a través de Spotify. Ya luego ustedes se van a enterar cómo van a poder ingresar, cómo van a poder escuchar ese primer video podcast con invitados especiales, porque no va a ser uno, no van a ser dos, no van a ser tres, van a ser 10 video podcasts que ustedes van a estar ahí para que nos sigan, nos escriban, nos opinen, nos comenten, les diga qué les parece, si les gusta, no les gusta, si cambiamos algo o no cambiamos algo. Usted, querido oyente, va a estar ahí, muy pendiente. También recordándoles que este primer video podcast o nuestro video podcast se va a llamar Testigos de Fe. Testigos porque nosotros estamos acá en esas entrevistas siendo muy testigos de historias conmovedoras, de historias que nos llenan el corazón de tanta felicidad, de tanto orgullo, de tanta berraquera por estas situaciones o estos personajes, más bien, estos personajes que han pasado a lo largo de aquí, de por la emisora. Y hoy el invitado que yo les traigo es un invitado que ustedes muy lo van a reconocer por una intro que se llama Por las calles del recuerdo. Pero para traerlo acá no fue nada fácil, no. Si usted piensa que fue fácil, no fue fácil porque el señor tiene una agenda ocupada. Él está súper ocupado y él dijo, solamente tengo este día, no tengo más. Y yo sé que de esta entrevista van a salir el cuchacho de oro, el que trae una historia, un legado de amor, de inspiración y de fortaleza y de berraqueras, que le digo yo, porque pues para eso hoy traemos acá a la mesa a William González, que nos ha enseñado a Juan y a mí que la perseverancia y la lucha va más allá. Si yo quiero, yo puedo. Y nada más y nada menos que lo tenemos acá, face to face, al señor William. ¿Cómo está? Muy buenos días, o tardes o noches, María Camila, Camilo, y por supuesto a los que están allí, al otro lado de la pantalla, al otro lado del receptor, al otro lado del computador. Estoy complacidote, Camila. Primer programa, honor que me hacen. Muchas Queríamos gracias. empezar con broche de oro. Muchas gracias, Camila, por haberme tenido en cuenta, y verdad que estoy muy contento de estar aquí acompañándoles a ustedes. Por favor, gracias. No, y así mismo como lo dice nuestro nombre, testigos de fe, porque don William ha sido ese testigo desde su infancia hasta los inicios, hasta sus 63, si no estoy mal, que los acabo de cumplir. Sí, señora, este pasado 29 de diciembre del 2023, que ya se nos fue, cumplí 63 años. Ahí está. Don William, para que de pronto usted, querido oyente que no lo conoce, cada domingo, muy puntual, si no estoy mal, es a las 12 que comienza el programa. 10 de la mañana. 10. 10 de la mañana. Comienza por las calles y por las calles del recuerdo, que ese es un programa que después, adelante, les hablaremos de él. Pero es un programa que don William ha hecho con muchísimo esfuerzo y dedicación. ¿Pero por qué le cuento yo esto? Porque detrás de toda esta historia está el papá de William, que ya falleció, está allá arriba por nuestro Dios, el famosísimo ciego de oro. ¿Sí o no, Arley? Sí, María Camila, Libardo González Escobar, el conocidísimo en su época, Libardo González Escobar, el ciego de oro, que a través de estos micrófonos, a través de los 1400 AM, casi por unos 13 años, estuvo aquí en Emisora Mariana deleitando a los oyentes en sus diferentes franjas, pero básicamente enfocado en la música de ayer, que es lo que he querido como retomar en esta nueva etapa de llegar aquí nuevamente a Emisora Mariana de Bogotá
pues digamos que es él quien llega en una segunda etapa, pero ya a través mío. Ok. Pues es como esa continuación, ¿no? De seguir las huellas y de seguir ese legado que él dejó. ¿Por qué le llaman ciego de oro? Bueno, a él le hiciste esa pregunta una vez, que por qué el ciego de oro. Y él decía, bueno, ciego porque desde que nació, pues nació ciego. Él nunca se hizo operar, la tecnología no era tan avanzada como en nuestros tiempos y diría yo que prácticamente él, como nació ciego y siempre se acostumbró a vivir así, pues yo creo que tal vez de pronto no le hizo falta, se supo superar, lo supo sacar adelante. Y de oro, no porque tuviera mucho oro, sino porque tenía una discoteca de oro, la cual quiso compartir con todos los oyentes a través de sus diferentes programas radiales. Música que, valga lo decirlo, que en nuestra época prácticamente ya ha desaparecido. Antes de entrar un poquito más a un contexto de su niñez y de su papá, cuéntenos un poquito más sobre esta discoteca. Bueno, esa fue una discoteca que mi papá prácticamente desde que tuvo uso de razón, desde que él empezó con ese deseo de poder coleccionar música, de compartir, de llevar, de traer, él empezó a guardar discos, pero no sé si él alguna vez se imaginó que lo que estaba guardando era un verdadero tesoro de oro. Okay. Pero poco a poco, a medida que él fue incursionando en este mundo de la radio y se fue convenciendo de que las personas que escuchaban la música que él pasaba, pues se deleitaban y alcanzó a tener sus altos ratings de sintonía, fue a valorar y vino como a incrementar, a seguir enriqueciendo su discoteca, la cual por supuesto pues ha sido como en este ámbito de los medios de comunicación, ha sido como, digamos, sí, el caballito de batalla y la bandera por lo cual a él lo escuchaban. Okay. No solamente por la música, sino también por ser él como persona. Pues al él ser persona invidente, él sus cuñas las hacía improvisadas, las hacía de memoria. El único que hacía era aprenderse la dirección del local o el lugar que él quería anunciar, se la aprendía de memoria, pero en el momento de que le abrían el micrófono para invitar a los oyentes a comprar o a acompañarlos, entonces él hacía sus improvisaciones, entre otras pues jocosas, o sea, él le sacaba chiste a todo. Antes, en la pre-entrevista que tuvimos, usted nos había contado una anécdota, un chistecito de esa señora que fue allá, que por los famosos relojes. Ah, sí, esa es una anécdota que es muy agradable porque existía, no sé, debe vivir todavía un señor que se llamaba Luis O. Ramos. Él tenía una relojería, María Camila, en el pasaje Hernández, aquí en Bogotá. Okay. Y en esa época, estoy hablándole a ustedes del año por allá 1987, 88 creo yo. En esa época pues yo era en ese momento representante del señor Hernán Restrepo Duque aquí en Bogotá, cuando don Hernán Restrepo se retira de la casa disquera Sonilux como director artístico y se dedica a trabajar en su propio sello que se llamaba Discos Preludio o Producciones Preludio, una empresa que se dedicaba a la música de antaño. En esa época yo estaba acá como coordinador de la empresa y le coordinaba cuando él venía a Bogotá, sus giras, la distribución de la música. Trabajábamos a la par con el señor Gustavo Yepes, que tenía también su sitio en la Cuarta con 19 que se llamaba la Casa Hayes, una casa de antigüedades. Sí. Y en la oficina, justo donde yo estaba trabajando en aquel entonces, frente a esa oficina quedaba la relojería de Luis O. Ramos. Y en
improvisaciones, le dio a mi papá por decir, les invito para que lleven sus relojes a reparar a la relojería de Luis O. Ramos, el relojero de Dios. Y él se inventó eso, como por darle como más confianza a la gente. Yo se los recomiendo porque es un hombre de Dios, es un santo. Y él sí que sabe arreglar los relojes. Y entre cuento y cuento se quedó así, como el relojero de Dios. Una mañana, él tenía su oficina exactamente justo frente a la mía. Yo siempre llegaba muy puntual, 8 de la mañana, a atender, pero Luis O. Ramos, nosotros le decíamos a él Ramitos. Él llegaba más tarde, llegaba 8:15, 8:20, eso sí, más de las 8:30 no, pero tampoco antes de las 8 llegaba. Okay. Así que estaba yo terminando de organizar la oficina cuando llega una señora, sin saber yo quién era, me dice, buenos días, señor, hágame un favor, el señor Ramos, ¿a qué horas abre? Ella llegó a las 8. Le dije yo, no, él está por abrir, él abre 8:20, tarde 8:30, pero antes no. O sea, ya a las 8:30 tenga la plena seguridad que él ya está aquí. Me dice la señora Camila, me dice, mire, como sería, ¿cómo le parece que le traje este reloj? Ahora, paréntesis, estamos hablando de relojes de cuerda, de la época, ¿no? Lo que tocaba de la cuerda y se colocaba ahí. Y esos eran los que despertaban en ese entonces, ¿no? Y esa era la especialidad de Ramitos. También arreglaban relojes de pulso y de cuerda y todas estas cosas. Entonces me dicen, le traje este reloj al señor Ramos porque se me adelantaba 15 minutos en menos de una semana. Cuando me lo entregan, me lo llevo y entonces me tocó volvérselo a traer porque empezó a atrasarse 15 minutos. Volví y se lo traje. Me dijo, bueno, venga por el que yo se lo tengo listo. Volví por él y ¿cómo le parece? Ahora se paró. Entonces, yo no sé qué es lo que voy a hacer, pero yo ya sé lo que voy a hacer. Se lo voy a dejar. Si no me lo arregla, me voy para la emisora Mariana y hablo con el Ciego de Oro y le doy la queja para que no le vuelva a hacer propaganda a este relojero de Dios. Lo va a ver. Bueno, dio la vuelta, se fue hacia la puerta y se fue reconjuñando y entre dientes se fue diciendo, si este es el relojero de Dios, ¿cómo será el del diablo? Cuando escuchamos esas historias, nos hace esa sencillez y esa rapidez de cómo su papá, el señor Líbaro González, esa capacidad de esa escucha. Esa velocidad a veces para... Porque nosotros que trabajamos en esa radio, para hacer una polla de necesidades de pensar, de rutinar, de hacer, de formar, que todo ocurre, que sea bonito al oído del oyente, al oído de la persona que va a la reunión. Y algo que me surge es que yo sé que hay más historias detrás de don Libardo. Y yo sé, señor don William, que usted también nos contaba antes de que don Libardo era muy conocido por los habitantes de calle. ¿Qué lo lleva a eso? ¿Qué lo lleva a él a hacer esas obras de caridad? Mire, Camila, mi papá tuvo la oportunidad de hacer mucha obra social en tiempos que estuvo aquí en la emisora Mariana. Y entre sus muchas improvisaciones que usted me hizo acordar de una de ellas, donde él, por ejemplo, pedía ropa para llevarles a los presos. Sí. En una de esas decía, yo necesito, en su estilo de voz, ¿no? Sí, yo soy sí, como más técnico, como más elegante. Él era así como todo como ordinario. Ese no le ponía pinga y eso, los decibelímetros de las agujas volaban porque tenía un vozarrón terrible. Decía, yo les pido a todos los oyentes que me traigan ropita, porque voy a ir al Buen Pastor a llevarle a las muchachas del Buen Pastor su aguinaldo, voy a llevarles sus cremas de dientes, ropita. Voy para el Buen Pastor donde no hay presa mala. Decía así. Entonces, sí, él hacía su obra social con los presos. En esos tiempos, cuando
tango, pues el tango no es que haya perdido su apogeo, pero ahora pues de pronto predomina un poquito más el reggaetón y la música urbana, pero en Sí. esa época la persona pues recluida, digámoslo así, la persona como de malas mañas, le gustaba mucho la música argentina y a él lo escuchaban mucho. Él a veces, por ejemplo, en cualquier momento, cuando hacía su programa vespertina musical en El Recuerdo, que era un espacio de tangos, decía, bueno, quiero dar un saludo muy cordial para todos los raponeritos que en este momento en San Victorino me están escuchando, muchachos. Ahí les va su tanguito, roben, pero roben con educación. Ese era él. Eh, una vez en esa época que yo tuve la oportunidad yo de acompañar a mi papá, mis hermanos Libardo González, que es el hermano segundo, y Luis Fernando González, que es el primero. Él fue ingeniero de sonido de aquí de la emisora Mariana y le hacía el control master. Yo creo que fue con mi hermano Libardo tal vez que nos pasó esa anécdota. En esa época la emisora la pagaban a las 9 de la noche. Sí, la emisora primero en el año 58 empezó trabajando solamente 2 horas diarias. Arrancó con el programa Teatro Infantil, en el cual yo a la edad de 5 años tuve la oportunidad de venir aquí a participar, a escuchar poesía. ¿Y se acuerda de esa primera poesía? No, señora, la verdad no me acuerdo, pero pues veníamos creo que también decía las capitales, respondía a preguntas un poco complicadas que hacían. Esa parte sí no la recuerdo. Sí recuerdo que mi hermano con mi mamá tuvo como, digamos como roce, en el sentido de que mi mamá, que bueno, me voy a unir un poquito para hacer paréntesis, que en uno de los primeros encuentros que tuve yo aquí en la emisora Mariana a la edad de 5 años, cuando vine aquí a cantar o a declamar, no fue precisamente a raíz de mi papá, no sé por qué, pero fue mi mamá Rosalba Malpica Naño, la que nos trajo aquí a la emisora Mariana me traía a mí y traía a mi hermano Luis Fernando. Entonces, mi hermano Luis Fernando decía, en alguna ocasión que estábamos conversando, me decía, hermano, ay, ¿cómo es que se llama una canción de música colombiana que habla de un lucere? Le dije yo, pues Pescador Lucere del Río, de Garzón y Collazo. Me dijo, esa canción tan horrible. Y le dije, pues sí que tan horrible. Y sí, mi mamá me obligaba a que me la tenía que aprender porque iba a cantar en la emisora Mariana, y la emisora Mariana era una emisora muy cool, una emisora que promocionaba y promovía el folclore colombiano. Se la tiene que aprender. A mí me da un aburrimiento, y pues es que a mí me cae tan gorda la música colombiana. Y bueno, paréntesis, a él me cae gorda, y mire cómo es la vida. A mí sí no me cae gorda, soy especialista en la música colombiana, y en el programa Por las Calles del Recuerdo hay una franja colombiana en la cual nosotros publicamos y pasamos temas que prácticamente están olvidados, digamos. Tratamos pues en la franja de la música colombiana hacer ese realce no solamente de la música instrumental, sino también de la música cantada. Pero vuelvo a esa anécdota, primero a hacer ese énfasis en que mi mamá fue la primera que nos trajo a mi hermano y a mí aquí a cantar y a declamar a la emisora Mariana de Bogotá, al concurso infantil que se hacía de 4 a 6 de la tarde todos los días. Era la primera emisión que tuvo la emisora Mariana de Bogotá. Incluso el padre Manuel Cavierno, él en algún momento comentaba que 3 pesos con 50 centavos le costó el primer disco que tuvo la emisora Mariana de Bogotá, que precisamente se llamaba Mambrú. Y que en ese tiempo 13 pesos no es nada. No, 3 pesos con 50 centavos. La canción decía, Mambrú se fue a la guerra, que dolor, que pena. Ese fue la primera canción el primer disco a ser un pro de emisora Mañana para empezar a hacer su compilado musical. Señora. ¿Desde qué año comienza usted acá? ¿Desde qué año?
¿Desde los 5, desde los 6? Yo creo que tenía más o menos 5 o 6 años. O sea, eso fue por allá por el año 65, 66. Ya la emisora tenía 8 años de funcionamiento. Yo le cuento lo que me contaron porque la verdad de pronto lo único que yo me acuerdo era que por lo pequeño, Sí. primero sí me acuerdo de un corbatín que me colocó. Mi mamá nos vestía de paño bien elegantes con un corbatín. Y como en esa época las piañas no eran como tan funcionales como ahora, me tenían que subir en un butaco para poderme dirigir a los oyentes. Eso sí me acuerdo perfectamente. Y la anécdota de mi hermano, que le cogió bronca a la música colombiana porque mi mamá lo obligaba a aprenderse Pescador, Lucero y Río de Garzón y Collazos. Terrible. Don Willy, usted está diciendo que es su hermano, pero usted decide quedarse en la emisora y su hermano se va o quedan los dos, o cómo comienzan los dos a trabajar en la emisora. Mi hermano llega primero con mi papá, mi hermano Fernando el Gordo. Si en este momento que estamos nosotros aquí conversando, nos pueden pasar en pantalla una fotografía donde está precisamente mi hermano el Gordo sentado al pie de a él le hicieron esa fotografía que vamos a ver en pantalla. Él se llama Luis Fernando González Malpica, uno de los primeros ingenieros y locutores con licencia del Ministerio de Comunicaciones de Colombia que interactuó aquí en emisora Mariana. O sea, él no solamente le hacía control máster a mi papá, sino también era de planta. También trabajó aquí en la emisora. Okay. Ahí está sentado el Gordo, porque él es gordo. Mi hermano, nosotros le decimos el Gordo porque él es bien gordito. Y mi hermano el Gordo está ahí sentado cuando los transmisores estaban ubicados en Patio Bonito. Esa foto que ahí, él está ahí al pie de la consola, creo que esa fue la segunda consola que adquirió la emisora Mariana, porque recién se inauguró la emisora, pues a la emisora le hicieron un robo y se le llevaron los equipos. Hubo que hacer colecta y los oyentes de la emisora volvieron y restauraron los equipos, y fue para bien porque fueron mejores equipos poco a poco la emisora se fue defendiendo, se fue evolucionando. Sí. Vino el transmisor de 1 kilovatio, luego el de 2 y después ya el de estado sólido, el de 5, que creo que es el transmisor actual. Así que entonces llega mi hermano el Gordo haciéndole control máster a mi papá, mi hermano Libardo, que es el tercero, porque yo no me di tanto a la parte de la ingeniería de sonido, aunque conozco, pero más que todo ellos se le metieron a eso. Mi hermano Libardo, sí. él venía con mi hermano el Gordo, pero él venía como acompañándolos, y él tenía dentro de las venas de su sangre eso de mover botones, de mover perillas, de soltar, de colocar, de decir al aire y todas estas cosas, de estar como detrás de bambalinas. Eso es como un sentir de la persona, ¿no? Eso es algo nato. Y entonces mi hermano Libardo, vuelvo y repito, él es el tercero. Primero fue Fernando el Gordo, luego vine yo y luego vino mi hermano Libardo. Él lo miraba a mi hermano Fernando haciéndole control máster a mi papá, aquí en la emisora Mariana, los domingos en la noche. Y mi hermano Fernando se dio cuenta que él lo miraba y lo miraba y lo miraba y no le quitaba los ojos. Y un domingo cualquiera, en horas de la noche que estaba mi papá haciendo su programa al aire, le dijo: ¿es capaz? Y entonces él dijo: sí. Y le dijo: hágale. Y se quitó de la consola y se hizo a un lado y se cruzó de brazos. Y arranca mi hermano Libardo o sea, solo mirando. Claro. Le abrió el micrófono, apagaba, soltó por aquí está la máquina, si se pueden hacer un paneo, la máquina en la cual se colocaba, era una carretica, la llamábamos los picos, para hacer las cuñas. Entonces se colocaba la carretica, se desenrollaba la carretica, se pasaba la cinta por la cabeza para que leyera la cuña, se enrollaba, y entonces la grabadora tenía esas dos partes. Entonces, mientras la cuña de arriba iba rodando, abajo tenía usted 30 segundos para ir cuadrando la otra. Y empieza mi hermano, parecía un pulpo, haciendo esa, haciendo esa, y mi hermano, él tenía un esfero en la mano,
Y creo que mi papá no se dio cuenta. Mi papá era ciego, ¿no? Él no se dio cuenta ni sabía que mi hermano Libardo le estaba haciendo el control. En un momento que mi hermano hace un bache, mi hermano tenía un esfero en la mano y con ese esfero se lo mandó. Le mandó y le pegó en la cabeza y le dijo, eso no se hace. Eso se llama bache y eso no se hace. Esa es una anécdota. No, y qué interesante. Sí, y también pues, sí, esas anécdotas que usted guarda con muchísimo amor, ¿no? Sí, ¿Cuál fue ese primer programa que usted recuerda de pronto haber acompañado a su papá y usted enamorarse de emisora Mariana? Bueno, antes del enamoramiento, usted me hizo acordar después de que se ganó el esterazo en la cabeza por haber hecho un bache, que eso es una de los grandes privilegios que tiene emisora Mariana en Bogotá, porque cuántos locutores, cuántos personajes no han pasado por esta casa radial, han venido a embarrar a hacer baches. Eso es normal y eso es lo que hay que recordar de esta casa radial, que aquí se aprende, aquí se goza, aquí lo regañan, acá hay de todo. Es una bendición de Dios esta frecuencia, ha sido una gran bendición para muchos y muchos radiodifusores que en 65 años, pues cosas para contar son las que hay. Una noche bueno, le acabo de echar el cuento, mi hermano le pegó tanto el tiro a la consola que ya prácticamente él terminó siendo su ingeniero de sonido, porque ya mi hermano el gordo se independizó, se casó, se fue, y ya fue mi hermano Libardo el que quedó trabajando con mi papá. Actualmente mi hermano Libardo tiene un estudio de grabación profesional especializado para hacer producción radial. Sí. En este momento. Él sigue trabajando con el sonido, ya a nivel profesional. Entonces, una noche, claro. Bueno, la primera pregunta que prácticamente creo que se estaba quedando como sin respuesta porque nos fuimos por otro lado, me preguntaba a los habitantes de calle, la persona, los delincuentes, pues, una noche salíamos de emisora Mariana de un programa dominical, la emisora se apagaba a las 9 de la noche, se colocaba la despedida y nosotros prácticamente apagábamos la emisora. En la voz del primer locutor que tuvo la emisora Mariana, que fue don Jaime Padrón, él hacía esa despedida. Salíamos de aquí, la emisora quedaba una cuadra arriba, entre séptima y sexta. Sí. Quedaba la emisora y salíamos, cuando ya llegando a la carrera séptima, nosotros nos teníamos que trasladar hasta la carrera 11 con la calle segunda, barrio San Bernardo, que pues a pesar de que era otra época, pero no dejaba de ser peligroso. Llegando a la carrera séptima, íbamos caminando cuando se nos acercan dos individuos de pinta bastante brava, de pinta brava. Don Libardo, los tanguitos ya van para la casa. Sí, señor, ¿cómo no? Iban 2 o 3, no recuerdo. El cuento fue que llegan y nos dicen, bueno, entonces vamos a acompañarlos porque con el ciego nadie se mete, y nos escoltaron hasta la casa. Ese era el amor que habitante de calle, que la persona humilde, que la persona que salía de la cárcel, era un refugio que hallaban en él, porque la parte de la música que les colocaba, les daba una palabra de esperanza. A él le gustaba hacer sus oraciones y orar por los enfermos, orar por los presos, orar por las viudas, por los vigilantes. Así que era algo que él se supo ganar la audiencia, Camila, él supo cómo llegarle al oyente, cómo llegarle a la persona que o sea, sin ser él fue empírico, o sea, él nunca estuvo en una academia ni nada, sino simplemente su chispa. Es como más el amor y la pasión que uno le pone a las cosas, porque yo estudié comunicación social y todo el mundo tiene como el referente que cuando uno estudia comunicación es para la televisión, para el periódico, pero se deja al lado la radio, ¿no? Y yo en esos momentos de que ya la práctica y una cosa y otra, me enamoré de la radio. Y uno dice, bueno, pero en mi tiempo de estudio de comunicación a mí no me enseñaron radio. A mí me enseñaron fue otro tipo de comunicación y uno lo hace empíricamente. Y entiendo eso que usted dice que uno hace que la audiencia se enamore de uno. Y lo entiendo completamente.
son recuerdos que a uno le van quedando y uno dice, wow, lo estoy atesorando y lo guardo ahí en mi corazón con tanto amor. Pero uno que usted diga, un pequeño recuerdo, don Willy, que usted me diga, aquí fue donde yo dije, mi vida quiero hacer radio, porque usted me está diciendo que sí, hizo sus programas, tuvo sus momentos cuando chiquito, pero uno muy chiquito uno dice, ay no, quiero ser veterinario, profesor, no sé, algo más. Pero ¿por qué de la radio? ¿Por qué de la radio? Precisamente, Camila, en este ir y venir que la vida me dio a mí tantas oportunidades de estar incursionando con la música, sobre todo por esa orientación y esa guianza que nos dejó mi papá, ese legado. Llegó el momento en que fallece mi papá, año 1990, junio, 17 de junio del año 1990. Oiga, fue un domingo y fue un día del padre. Yo estaba en mi salsa, estaba en lo que estaba. Ese domingo en la mañana estábamos haciendo un programa radial con el señor Marcolino Forero Guerrero. Vive en la actualidad, él es propietario de Radio Panamericana en Girardot. Si me está escuchando, Marquito, por aquí ando todavía. Por aquí estoy dando lora todavía, hermano. Y ese día estábamos haciendo un programa que se llamaba La Caravana de Marco. Estábamos, no recuerdo en qué barrio, pero sé que era en el sur. En esa época yo trabajaba con artistas de música folclórica colombiana y yo estaba como director artístico de un grupo que se llamaba el Grupo Guas Colombiano, con el cual tuve la oportunidad en Sony Music de grabar un LP. Ese día estábamos tocando, eran las 8:30, 9 de la mañana. Fue un día importante para el país en el sentido de que ese domingo Alemania y Colombia empataron. Sí. Sí, ya me acuerdo. A 1990 no me acuerdo, Mundial. ¿no? Sí, tiene la referencia. Sí. En el Mundial de Italia empataron. Cuando comenzó ese partido de fútbol, para alegría de todos los colombianos, la familia González Tranquilo, Willy. tenía ya un nudo en la garganta porque hacía 2 horas había fallecido Libardo González Escobar. Tranquilo. Y yo estaba con Marcolino haciendo el programa. Yo animaba el programa, presentaba los grupos y los conjuntos y todas estas cosas. Entonces me dice Marcolino, se me acerca y me dice prudentemente, me dice, hermano, pero me lo digo así como no haciendo trajes a la casa. Me dice, hermana, suspéndala. Y como así, Marquito, que suspendes, esto lo estamos comenzando. Eran eventos, imagínense, María Camila, en eventos que nosotros contratábamos, porque eran pagas. Nosotros comprábamos el espacio y ese programa lo estábamos haciendo por Radio Cordillera. Entonces Marquitos era el que se encargaba de la parte, pues, de la parte económica. Él manejaba eso, su cuento ahí, y yo me encargaba de la parte artística y de la presentación bueno, entonces me dice, hermano, es que su papá está enfermo. Me dijo así, su papá está enfermo, entonces por favor váyase corriendo que lo necesitan. Entonces yo le dije, no, hermano, pero ¿cómo voy a soltar un programa? Yo ahora más tarde voy, ¿eso qué le da para el viejo qué? Eso es que... Me dice, no, hermano, váyase, hágame caso, váyase. Bueno, yo me fui, pues imagínese uno en pleno programa y al aire y que le digan a uno, váyase. Yo dije, no, como raro. Como raro. Yo me fui, pero pasó algo que se lo agradecí toda la vida a Marcolino. Lo llevo en mi corazón, y si Marquito me está escuchando en este momento, él sabe que yo no he olvidado ese detalle que él tuvo conmigo. Él y el señor Jorge Antonio Vega, ya le comento. Me dice Marcolino, váyase. Yo salgo y me voy, y cuando yo ya no estaba, entonces dice Marcolino Forero Guerrero, dice, me permito informarle al país que acaba de fallecer Libardo González Escobar, el Ciego de Oro, por lo cual, en homenaje a su memoria, suspendemos este programa. Y cerró el programa y empezaron a poner, empezó a colocar a música suave.
Claro, cuando ya llegó a la casa y ya mi padre pues murió en su ley, él, por aquellas circunstancias de la vida, él mandó a su esposa, digo a su esposa, no a mi mamá, porque tuvo 2 matrimonios, mandó a su esposa con mis hermanos de su segundo matrimonio, que estaban más pequeños, los mandó, era domingo, los mandó a cine, que se fueran por allá a ver una película, y él se sentó frente a su máquina Remington a escribir, porque él escribía a máquina y él hablaba inglés. Ah, ¿en serio? Sí, sí, es una faceta que de pronto los oyentes no conocen. Mi papá hablaba inglés, era un especialista, cosas que mucha de la gente ignora. Él era especialista en música clásica. ¿En serio? Sí, Bach, Beethoven, Telemann, Schubert, él sabía mucho de eso. Pero no era comercial, entonces él se metió por la parte popular, los tangos, las rancheras. Escuchar este lado. Y mi papá tenía, bueno, en esa época, imagínense que internet ni que nada, él mandaba cartas y él era representante de unas firmas en Suiza que fabricaban las agujas para las máquinas traganíquel, porque él tuvo como 60 máquinas traganíquel aquí que las tenía arrendadas a los cafetines acá en Bogotá. En esa época eran los discos de 45, entonces usted llegaba al cafetín, echaba la moneda y apretaba 2 teclas y usted escogía ahí su canción por una moneda y escuchaba su tango, su milonga. Mi papá tuvo esas radiolas y entonces él estaba haciendo una carta, estaba con mi hermano menor que se llama David. No, hay otro menor, una niña que ya murió, es que es una historia como larga, corta. Entonces, mi hermano estaba ahí con él y él estaba escribiendo a máquina. Mi papá estaba escribiendo en su máquina Remington, haciendo una carta creo que era para Suiza. Bueno, estaba escribiendo, estaba en sus negocios, estaba en su cuento, porque él era un hombre incansable. Él no lo paraba a nadie. Entonces llegó mi hermano, Fernando el Gordo, el que aparece en la fotografía ahí sentado al pie de la consola que les mostramos ahorita, que les vamos a mostrar. Donde funcionaban antiguamente los viejos transmisores en Patio Bonito, mi hermano llegó a la casa a saludar a mi papá en el Día del Padre, y entonces sale mi hermano, estaba pequeño, no recuerdo qué edad tenía, Dios. Cuando le dice, mi papá llegó y se acostó ahí en el piso y hizo, y es que, entonces mi hermano, cuando llegó, encontró a mi papá desgonzado frente a su máquina de escribir. Así murió Camila. Sin embargo, mi hermano llamó a ambulancia y los protocolos y tal, pero claro. No, él ya había fallecido, ya había muerto. Repito, año 1990, 17 de junio, Día del Padre, cuando Colombia empató con Alemania. Empató con Alemania. Eso fue, bueno, se murió mi papá. Y entonces mis hermanos y yo nos quedamos mirándonos, ¿y ahora qué? Decía yo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, cada quien cogió por su lado. Y decía yo de gratitud, antes de que se me escape que se me vuele la paloma con tanta cosa que hay en la cabeza, que decía yo, Jorge Antonio Vega, en esa época, él estaba leyendo en los domingos Noticias 1, ese era el noticiero de televisión que tenía bastante sintonía. Yo lo llamé a mi hijo, don Jorge, acaba de fallecer mi papá, y él me dijo, ya le mando una cámara. Y entonces nos mandó un reportero, José Luis creo que se llamaba el reportero en ese entonces, y nos hizo una entrevista. Bueno, me la hizo ahí porque no sé por qué, pero el partido de fútbol absorbió el país y la gente andaba en el cuento. Ya, entonces él nos mandó cámaras y nos hizo la entrevista muy querido, muy, muy bonito el detalle de Jorge Antonio en esa época que tuvo para con este servidor. Entonces a Jorge Antonio, si tiene la oportunidad de escuchar este podcast, hermano, que venga acá y nos cuente el otro lado de la historia. Que venga y nos cuente el otro lado de la historia. Y bueno, entonces vuelvo a su pregunta. Es que el problema es que ahora con una pregunta se vuelve como loco. Me preguntaba, ¿cómo se enamoró? Bueno, mis hermanos, mi papá era el que tenía el dominio en el programa. Él era el que tenía la sintonía. Él era el que sabía sus cosas. Él guardaba sus discos en cajas. Él
todo lo tenía en la cabeza, nosotros no teníamos nada. Entonces, mi hermano se casó, el gordo, se fue. Mi papá murió el 17 de junio, como le comentaba a los oyentes, y yo andaba en noviado y yo me iba a casar el 29 de julio de ese mismo año. Le dije yo a mi esposa, o a la que iba a ser mi esposa, le dije, nena, no le digamos nada a mi papá por ahora. Vamos a darle la sorpresa para invitarlo a nuestro matrimonio. Y la sorpresa de él fue él el que no la dio, porque se fue y no tuve tiempo de participarle que yo me iba a casar. Eso es una de las cosas pues que... Don Willy, señora, el tiempo pasa volando y esto va para dos partes. Pero usted que está ya rápidamente a través de su celular, si quiere saber un poquito más, alguna pregunta, no sé, algo que le generó así como esa chispita de como la picardía de saber, lo invito a que rápidamente nos siga a través de nuestras redes sociales. Aparecemos en Spotify, en YouTube, en Instagram y en Facebook como Emisora Mariana. Rápidamente, y nos puede seguir para que este contenido no se pierda, lo puede compartir, le puede dar me gusta, para que usted no se pierda ninguno de esos capítulos, porque Don Willy trae más. La última pregunta, Don Willy, para cerrar con broche de oro este primer episodio que nos llena de tanto sentimiento, de tanto orgullo con lo que usted cuenta esa historia. Y la pregunta es para conmemorar y celebrar a su papá, al famoso Ciego de Oro. ¿Cuál fue ese legado que él dejó aquí a la emisora Mariana? Ay, Camila, esa pregunta, yo diría que ese legado que él le deja a la emisora, voy a responderla con 3 frases. Una marca indeleble. Okay. Una marca indeleble dejó, porque emisora Mariana y el Ciego de Oro, yo siempre lo he dicho, son un par de garrapatas que no se pueden desligar. Más bien, esa pregunta yo se la podría responder con 2 preguntas cortas. Tranquilo. La primera, ¿fue el Ciego de Oro quien hizo famosa a emisora Mariana? ¿O fue emisora Mariana quien hizo famoso al Ciego de Oro? Esas preguntas no tienen respuesta porque ambas están ligadas. El uno depende del otro. Es un legado, es el nombre de Libardo González Escobar, el Ciego de Oro, es una marca indeleble que no se puede borrar. Por estos micrófonos, cantidades de personalidades con los cuales yo he tenido la oportunidad de interactuar en otros medios de comunicación, como con el Chupo Plata, que hicimos programas en Caracol en la noche, voy a darle un ejemplo así, por decir, usted le pregunta a cualquier persona por ahí que esté desprogramada, ¿usted conoce, digamos, Guillermo Díaz Salamanca, sabe quién es? Le va a contestar, claro, él es el director del Tren de la Tarde, de RCN, Cadena Básica. Pero, con todo respeto, creo que no le va a complementar la pregunta diciéndole, y fue locutor de emisora Mariana. Se lo digo, sinceramente. Con Guillermo, con cualquiera, o sea, con Armando Plata, incluso hasta políticos. Casi nadie sabe que, por ejemplo, Marco Fidel Ramírez, que fue concejal aquí en Bogotá, 2 periodos, él fue ingeniero de sonido y locutor de emisora Mariana. Entonces usted pregunta, ¿conoce a Marco Fidel Ramírez? Sí, claro, 2 veces concejal aquí en Bogotá. Pero difícilmente va a decir, y fue locutor y control de emisora Mariana. Pero pregúntele a un veterano, ¿usted sabe quién era el Ciego de Oro? Claro, el locutor de emisora Mariana de Bogotá. Y aquí está su hijo tratando de quizás yo no sé, Camila dijo al comienzo de esta entrevista que el cuchacho de oro, pero le cuento, Ciego de Oro no hubo sino uno. Si al caso, aspiro a ser por lo menos de lata o de plata, por lo menos el Ciego de plata, pero Ciego de Oro no volverá, solo hubo uno, no volverá. Y así es, y así terminamos esta entrevista diciéndole a Don William muchísimas gracias. Gracias por dejar el corazón, gracias por dejar tanto sentimiento, tanto orgullo que nos dejó el Ciego de Oro. Recordándoles que vamos para un segundo episodio
donde don William más adelante nos va a contar todo sobre las calles del recuerdo. Porque yo sé que ustedes en la casa, esos pasitos de caballito, esa canción y esa voz firme y dura, tendrá algo más. Nada, recordándoles que bajo la dirección estuvo nuestro querido padre Julián Ospina. También en la producción y postproducción está nuestro querido Juan Camilo Urbano. Aquí en la presentación soy Cami Niño y nuestro invitado especial, nuestro William González. Un abrazo y un cariño y gracias a ustedes por estar acá con nosotros un día más. Chao, chao.